capítulo 1, versículos del 15 al 20. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 20. Leemos la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Espíritu Santo, yo te pido que tú me ayudes a transmitir el mensaje de una manera genuina, totalmente acorde a lo que tú quieres transmitir, y que tú hagas la obra en los corazones, ese conocimiento vivencial de la persona de Cristo va a hacer todo el cambio en nuestra vida. Tócanos, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta tarde se titula Tres grandes bendiciones espirituales. Sin embargo, cuando venía aquí a la iglesia, pensé que debía haberlo titulado Tres grandes joyas espirituales. Y ya van a ver ustedes por qué. El capítulo 6 del libro de Isaías es un capítulo que todo cristiano lo debe de leer. Isaías era un creyente que se parecía a muchos de nosotros, tenía más voluntad que convicción, y en su época había una gran incertidumbre política porque su primo había muerto y no se sabía quién iba a ser el heredero de su primo. Isaías, a pesar de que era un hombre muy temeroso de Dios, estaba más preocupado por el rollo político y se había dado cuenta que el que tenía el control de lo que iba a pasar era el Señor. Pero un día sucedió algo que cambió su vida para siempre, y de alguna manera él tuvo una visión, y él lo que vio fue al Señor, vio a Jehová en el templo, sentado sobre un trono alto y sublime, y dice que el Señor era tan enorme que sus faldas llenaban absolutamente todo el templo. Podemos imaginarnos esa visión ahora. Vio al Señor y él veía que las faldas de Dios llenaban todo este templo. Y con esa visión lo que el Señor le estaba diciendo es: yo soy tu Dios, yo soy el que te he llamado, yo soy el que te voy a usar, y tu vida a partir de este momento tiene que ser totalmente diferente. Y en efecto, la vida del profeta dio un giro total a partir de ese momento, y lo demás es historia. De la misma manera, nosotros, todos los creyentes, debemos de pasar del conocimiento intelectual de la persona de Cristo a tener un conocimiento vivencial, un conocimiento experiencial. Nosotros debemos pasar simplemente de lo que es el conocimiento, que sí es correcto, pero el conocimiento de ciertos versículos, a que esos versículos se hagan, hay una palabra bien especial en el griego, se hagan rema, se hagan vida en cada uno de nosotros. Y en ese sentido, esta porción de la Biblia nos da tres joyas espirituales, que si esas tres joyas espirituales llegan a hacerse parte de nuestra fe, parte de lo que nosotros convivimos con el Señor, yo puedo garantizarles que nuestra vida ya no va a ser diferente, y nosotros vamos a poder experimentar lo que experimentó en efecto el profeta Isaías, lo que experimentó el profeta Jeremías, lo que experimentó el apóstol Pablo, lo que experimentó el apóstol Pedro, y lo que han experimentado los grandes hombres de Dios a través de la historia.
Y vamos a pasar a ver cuáles son esas 3 grandes joyas. Pero para comprender el contexto quisiera hablarles un poquito sobre el libro de la epístola de los Efesios. Esta es una epístola bien importante, y es bien importante por la iglesia a la que estaba dirigida. Esa iglesia fue fundada en algún momento durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La ciudad de Éfeso queda en lo que ahora es Turquía. Como él se iba moviendo permanentemente de lugar en lugar, llegó, empezó a evangelizar, pero dejó en manos de sus grandes compañeros, Priscila y Aquila, el mantenimiento de esa iglesia. Entonces podemos decir que Priscila y Aquila fueron los fundadores de esa iglesia. En el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo llegó a esa ciudad y vio algo especial y se quedó 2 años pastoreando en esa ciudad. Es una de las pocas oportunidades en donde vemos al apóstol Pablo pastoreando una iglesia en específico. En esa ciudad ardían las llamas del infierno. Era una ciudad portuaria, y ustedes saben que en toda ciudad portuaria desde antaño ha abundado lo que es la prostitución, la inmoralidad, el homosexualismo, la corrupción, pero lo peor es que en esa ciudad abundaba la adoración de deidades paganas. Se adoraba una diosa de nombre Diana, era una diosa que es la antecesora de otro ser que se adora hasta en la actualidad, y detrás de cada dios con D pequeña, de cada deidad, hay un gran demonio. Entonces en esa ciudad realmente el enemigo hacía lo que quería, pero por eso el Señor permitió que se levantase ahí una iglesia poderosa, una iglesia de gente convencida. Y en ese sentido el apóstol Pablo, con ese corazón de pastor que tenía, cada vez que se retiraba de un lugar siempre escribía a esa ciudad, porque quería que en esa ciudad entendieran de una manera correcta conceptos teológicos adecuados. Y el propósito de la epístola a los Efesios es que los creyentes de esa iglesia crecieran en fe, amor, sabiduría y revelación del Padre de gloria. En otras palabras, que madurasen espiritualmente. Y ese debe ser un anhelo que todos nosotros los creyentes tenemos. Todos nosotros debemos de buscar la madurez. ¿Cómo medimos la madurez? Cuando cada vez empezamos a pensar más y más como Cristo. Hay una pregunta que deberíamos de hacérnosla por lo menos una vez al año, a final de año, el día 31, cuando nos estamos dando el abrazo con la familia. Y la pregunta es: ¿avancé en madurez espiritual este año? ¿O estoy en un proceso de involución espiritual? En otras palabras, voy para atrás. Y era uno de los propósitos de esta epístola, mostrarles a la iglesia de Éfeso cómo ellos podían avanzar espiritualmente. Y se los deja bien claro en el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es algo sumamente alentador. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: yo estoy bastante satisfecho con su desarrollo espiritual. Y estoy bastante satisfecho con su desarrollo espiritual porque escucho que ustedes tienen 2 características de un cristiano que está madurando. La primera característica es que ustedes tienen fe en la persona de Cristo. ¿Cómo se manifiesta la fe en la persona de Cristo? La fe en la persona de Cristo se manifiesta cuando yo, ante cualquier circunstancia en la vida, sea una circunstancia fácil, sea una circunstancia desafiante, yo estoy confiado porque estoy seguro que Jesucristo murió en la cruz, y que cuando Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo me dio la victoria en esa circunstancia. En esas noches cuando el insomnio empieza a querer de alguna manera amenazarnos y empezamos a preocuparnos, el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesucristo ya llevó aquello, y como Jesucristo ya llevó aquello, nosotros vamos a obtener la victoria. Y los cristianos de la iglesia de Éfeso, a pesar de que vivían en un lugar hostil espiritualmente,
en lo que ahora le llamaríamos territorio comanche, eran cristianos que se mantenían vivos. ¿Por qué? Porque tenían la certeza en que la persona de Cristo era lo único que necesitaban y estaban sujetados, estaban parados sobre la roca y ahí iban de victoria en victoria, y esa debe de ser una realidad en nuestra vida. Todos nosotros cada día debemos de estar sujetos, debemos de estar parados sobre esa roca que es Cristo. Piense usted en alguna circunstancia que en este momento está trayendo algún tipo de preocupación, desánimo, desaliento de su vida, y usted debe tener la certeza que está parado sobre esa roca y que Jesucristo lo va a sacar en victoria, porque lo va a sacar en victoria. Y esa era la certeza de la iglesia de Éfeso. Y en segundo lugar, ellos se caracterizaban por el amor los unos para con los otros. Esta es otra gran evidencia de que hemos madurado espiritualmente, cuando el fruto del amor es evidente en nosotros. ¿Cómo podemos definir el amor? Nosotros debemos de amar a los demás al menos, y considerar a los demás y amarlos al menos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y son dos características del creyente que van de la mano. El creyente que está lleno de fe es un creyente que ama. Un creyente que no ama difícilmente puede tener fe, porque no está en la línea, no está en la carretera que el Señor Jesucristo ha diseñado para su vida. Es por eso que nosotros permanentemente y cada vez debemos de estar evaluando cómo está mi amor hacia mi núcleo familiar en primer lugar. ¿Cómo está mi amor hacia los seres que me rodean, mis compañeros de trabajo? Mi amor hacia mis compañeros en Cristo. ¿Y cuál es la evidencia de que yo amo? Y es una evidencia que muchas veces, cuando a mí me la decían anteriormente, yo me preocupaba porque no pasaba el examen. La evidencia más importante de que nosotros amamos es que compartimos la palabra de Dios. Yo he escuchado un testimonio, varios testimonios frecuentes de personas que son amantes del evangelismo, y lo que ellos dicen es que ellos predican la palabra porque cuando ven a almas que no conocen a Cristo empiezan a sentir un gran pesar y un gran dolor en su vida. Así que si usted quiere vivir en amor, es sencillo: inicie compartiendo la palabra de Dios. Y en este sentido, luego que Pablo les dice: yo estoy bien contento con ustedes porque ustedes han crecido en fe y porque ustedes aman, y como estoy bien contento por ustedes, estoy orando para que el Señor les dé 3 grandes regalos. Y vamos a ver cuáles son esos grandes regalos. El primer regalo es la esperanza. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay un concepto bien interesante que es un concepto de la escuela griega, y es el concepto de alumbrar el conocimiento. En otras palabras, lo que él está diciendo es: yo le pido al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le revele a ustedes de manera personal cuál es la esperanza que tienen. Una cosa es el conocimiento de una esperanza, pero otra cosa es el que esa esperanza se haga parte de mi proceso de pensamiento, el que esa esperanza se haga parte de mi proceso de sentimientos y que esa esperanza se haga parte de mi voluntad. Quiero compartirles algo, y es algo bastante personal, pero es la esperanza bienaventurada, la esperanza de la vida eterna. Es algo que uno lo llega a conocer de primera mano cuando uno pierde a un ser querido. Y es tan gloriosa y es tan preciosa esa esperanza, que esa esperanza es lo único que paulatinamente va trayendo consuelo al alma. Por eso es que yo puedo darle fe y puedo darle certeza que esa esperanza es viva, que esa esperanza es poderosa, que esa esperanza es victoriosa, y que esa esperanza puede sacarlo a usted de cualquier circunstancia en donde usted se encuentre en este momento. ¿Dónde se describe claramente esa esperanza? Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13.
Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza gloriosa y la esperanza bienaventurada? Ese día próximo, cuando nosotros vamos a escuchar una algarabía en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ver que estamos en las alturas. No vamos a entender probablemente lo que está sucediendo, pero de repente el Señor Jesucristo va a permitir que nos sea quitado el velo y vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Y esa promesa en la cual nosotros hemos estado esperando por años, esa promesa en la cual generaciones tras generaciones han esperado, promesa por la cual muchos han experimentado incluso el martirio físico. Esa experiencia bienaventurada se va a volver realidad. Vamos a poder ver a los grandes héroes de la fe. Vamos a poder ver a nuestros amigos, a nuestros parientes que murieron en Cristo. Y entonces nosotros vamos a decir: Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, porque la promesa que tú nos hiciste, nosotros sabíamos que era cierta. Ahora la estamos comprobando y nosotros siempre tuvimos certeza que en tu muerte expiatoria en la cruz había respuesta, y que al haber resucitado tú, nuestros parientes resucitarían. Si nosotros para ese entonces ya pasamos a la presencia del Señor, también en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a levantar de esa tumba y vamos a ir a encontrarnos con nuestro Cristo. Es gloriosa la esperanza que nosotros tenemos. No importa las circunstancias que estamos viviendo ahorita, no vamos a dudar, no nos vamos a volver atrás, porque esa esperanza es un regalo, esa esperanza es un gran tesoro que nosotros tenemos, y esa esperanza debe de cambiar, de hacer que cambien nuestros valores. Esa esperanza debe de hacer también que cambie aquello en que nosotros hemos puesto nuestro corazón, y esa esperanza nos debe de llevar a amar al Señor Jesús con pasión y a tener un deseo de servir a Jesús, y en la mañana tener un deseo de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Quiero comentarles sobre alguien que entendió esa esperanza y lo que era esa esperanza bienaventurada. El patriarca Abraham, un hombre especial. Abraham, el Señor le dijo: yo te voy a dar toda una extensión territorial, te voy a dar una familia y te voy a hacer padre de una gran nación. En otras palabras, era un hombre que podía tener la extensión territorial que él quisiera. El Señor le decía: hasta donde alcance tu vista, hasta ahí eres dueño tú de la tierra. Sin embargo, nosotros nos vamos y nos movemos a la epístola de los Hebreos, y en la epístola de los Hebreos encontramos algo contradictorio. En la epístola de los Hebreos dice que Abraham no era dueño de nada, nunca se construyó casa, solo se le conoce propiedad sobre una tierra, la tumba de Macpela que él compró para su esposa. Es el único título de propiedad que tenía. ¿Cómo es posible que al hombre al que se le haya prometido una tierra no adquirió espacio territorial, sino que todo el tiempo vivió como extranjero y peregrino? Se movía con su hijo Isaac, se movía con sus 2 nietos y vivía y habitaba en tiendas de campaña. Y la Biblia nos da la explicación preciosa. Él entendió que él iba a ser dueño de un espacio territorial en la eternidad, y no le interesaba lo que pudiese tener aquí, sino que dice que él soñaba, que él anhelaba, ¿qué es lo que él anhelaba? La ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y su mirada estaba puesta en esa ciudad. Amado hermano, ponga su visión en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Agárrese usted y abrace esa esperanza bienaventurada en cualquier tipo de circunstancia, y yo puedo garantizarle que su vida va a ser diferente, que todo quebranto se va a ir, que la vida va a empezar a hacer sentido para usted, y que aunque usted esté enfermo, aunque usted esté pasando una circunstancia familiar difícil, aunque usted esté pasando una situación económica difícil, usted va a repetir las palabras que repetía el profeta Elías, quien decía: vive Jehová en cuya presencia estoy,
y todo lo demás va a pasar a segundo plano. ¿Cuál es la siguiente joya? La siguiente joya es el gran aprecio de Dios para cada uno de nosotros. Versículo 18, lo otro que Pablo quería que el Espíritu Santo le revelase a los habitantes de la ciudad de Éfeso. Versículo 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Al leer esto, lo leí bastantes veces, porque en un principio no queda claro si es que nosotros somos herencia de Dios o si el Señor nos considera su herencia. Pero después de un estudio llegué a la conclusión que el Señor nos considera su herencia. Y al leer esto, la mente humana finita no logra comprenderlo. ¿Cómo es posible que Dios a nosotros que somos tan chiquitos, que somos tan frágiles, tan vulnerables, muchas veces tenemos emociones que parecen que son tobogán, suben y bajan, pero a pesar de todo eso, en su infinita misericordia, Dios lo ve a usted como que es su herencia? Y ustedes saben que la herencia se aprecia, ¿verdad? La herencia se aprecia de una manera bien importante. En otras palabras, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se hubiese podido crear una raza que le obedeciese sin ningún cuestionamiento. Ese Dios ve a ese pueblo que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo como lo más especial y lo más preciado que Él tiene. Ese Dios lo ve a usted y me ve a mí como la niña de sus ojos. Es por eso que todos esos sentimientos que muchas veces embargan el corazón y que pesan, esos sentimientos de dolor por el pasado, esos sentimientos de baja autoestima, esos sentimientos que muchos tenemos por no haber tenido la oportunidad de haber crecido en un hogar funcional, esos sentimientos que muchos tienen porque cuando estaban pequeños se les dijeron palabras duras, esos sentimientos que otros tienen porque fueron víctimas del abuso infantil o del bullying cuando estaban en el colegio. Todos esos sentimientos pasan a un segundo plano cuando el Espíritu Santo nos hace experimentar el gran aprecio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese no es un aprecio teórico, ese no es un aprecio, no es un simple decir. Ese aprecio ha quedado evidenciado en el versículo más dulce de toda la palabra de Dios. Ese versículo lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ponga su nombre ahí, porque de tal manera amó Dios nuestro nombre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las razones por la que Dios permitió que su Hijo viniese a pasar esa situación tan tormentosa, tan difícil y a morir por cada uno de nosotros, es porque el Señor tiene un gran anhelo. Y a mí me encanta compartir ese anhelo. Y ese anhelo del Señor es disfrutar al lado nuestro la eternidad. En la eternidad nosotros vamos a ser sus amigos y vamos a ser sus hijos. Y así como nosotros vemos en el libro de Génesis que antes de la caída de Adán y Eva, el Señor caminaba con Adán y Eva y el Señor les enseñaba y tenían una armonía preciosa, una armonía basada en la santidad y en la pureza. En la eternidad el Señor también va a conversar con cada uno de nosotros y nos vamos a poder sentar a la mesa con el Señor Jesús y vamos a poder conversar acerca de tantas cosas y el amor de Cristo hacia nosotros se va a desbordar. Pero ese aprecio debe de cambiar nuestra vida desde el presente. Y al final vamos a orar
y le vamos a pedir al Señor que su aprecio se haga vida, se haga rema en nuestros corazones, de tal forma que todo sentimiento de inferioridad, que todo dolor, que todo aquello que nos impida vivir la vida en plenitud sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hay una experiencia maravillosa que quedó plasmada en el Evangelio según San Juan. El Señor Jesucristo se encontró con una mujer que había perdido totalmente la autoestima y que pensaba que la iba a encontrar en un hombre, y cada vez que pensaba encontrarla en un hombre se daba cuenta que ella había fracasado, y ahí iba por el séptimo hombre buscando esa autoestima, y el Señor Jesucristo se encuentra con ella y le dice: no es por ahí la cosa. Tú lo que tienes que hacer es reconocer que yo puedo darte ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? Los ríos de agua viva son calidad de vida. Muchos estamos realmente necesitados de calidad de vida interior. Muchos no tenemos calidad de vida interior. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia y por ese gran aprecio que tiene, a través de su Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos, puede traer esa calidad de vida sobre su interior, y todo aquello que a usted lo tortura, todo aquello que a usted le limita a experimentar el gozo de Jehová, puede ser echado fuera, y usted mismo se va a sorprender y usted va a decir: pero ¿qué es lo que sucede en mí? Si hasta el día de ayer yo vivía totalmente atormentado y ahora soy feliz, ahora experimento el gozo que la mujer samaritana experimentó. Y en aras al tiempo vamos a caminar sobre esto, podríamos hablar horas y horas y horas, pero vamos a ir al último regalo, a la última joya, y es el poder de Dios. Versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La vida en Cristo es una vida en lo sobrenatural. Lamentablemente el tiempo pasa y los cristianos nos acostumbramos a lo que podríamos llamar la normalidad y dejamos de lado lo sobrenatural. Cuando en medio de nosotros la sanidad divina, la liberación de espíritus que oprimen, la provisión sobrenatural debiese de ser lo normal, como era en la iglesia primitiva. Y esto lo dejó plasmado el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dijo el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder. El origen de la palabra griega en Hechos 1:8 es el mismo en Efesios 1:19. Pero recibiréis poder, la palabra griega es dunamis, de la cual se deriva la palabra dínamo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 19 del libro de Efesios, es que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo poder que está a nuestra disposición para pelear todas esas batallas que tenemos que pelear a través de lo largo de nuestra vida cristiana, para hacer la voluntad de Dios, para ministrar a otros y para que podamos nosotros demostrar que la iglesia de Cristo es una iglesia viviente, es una iglesia poderosa, es una iglesia que ha triunfado contra miles y miles de ataques a lo largo de 2000 años, pero es una iglesia que sigue en pie. ¿Y por qué sigue en pie la iglesia de Cristo? Porque está parada sobre la roca de los siglos, que es el Señor Jesús. Cada uno de ustedes está parado sobre esa roca. Muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir que estamos parados sobre arena movediza y que nos estamos hundiendo, pero eso no es real. No importa lo que esté sucediendo, estamos parados sobre la roca que es Cristo. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está a disposición de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que se activa ese poder?
Ese poder quedó a disposición porque Jesucristo fue a la cruz, porque Jesucristo murió y porque Jesucristo resucitó. Ese poder se activa a través de la fe y a través del uso. No podemos nosotros continuar siendo creyentes que nos acostumbramos a lo normal, situaciones suceden a nuestro alrededor y lo único a lo que nos acostumbramos es a la resignación. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es como esa vara que tenía Moisés. Quisiera recordarles una ocasión bien particular, cuando Moisés ve venir al ejército de Faraón. Era el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Oía el tropel de caballos y cómo el bronce de las armas sonaba, y él volvió a ver quién lo acompañaba, y lo que él veía eran niños menores de edad, ancianos débiles, gente sin absolutamente ninguna preparación militar. Y se dio vuelta y vio hacia atrás, y lo que vio es el Mar Rojo, y se dio cuenta que humanamente solo tenía dos opciones: o rendirse ante el faraón o lanzarse al mar. Y en su angustia le clama a Dios, y la respuesta que le da el Señor es la misma respuesta que nos da cada uno de nosotros. Y les dice: diles que caminen. ¿Y por qué les mandó a caminar? Porque ya en Egipto les había demostrado su poder y su gloria, y lo único que se requería es que actuaran en fe. Nosotros estamos persuadidos que Jesucristo fue a la cruz, que Jesucristo murió por nuestros pecados, y que por medio del Espíritu Santo Jesucristo resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que luego de resucitar ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y vive intercediendo por cada uno de nosotros. Así que la orden que Jehová le dio a Moisés es una orden que tiene aplicación para cada uno de nosotros. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está disponible, y en esa circunstancia que usted tiene, ¿cuál es el consejo que le damos en esta tarde? Camine, 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 camine confiado en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Para recapitular, hay tres grandes joyas que el Señor en su infinita misericordia nos ha dejado. Nosotros tenemos que tomarlas en autoridad y en fe. La primera joya es la esperanza bienaventurada, la certeza que vamos caminando hacia la eternidad. Esa verdad debe cambiar nuestra vida. La otra es el gran aprecio que tiene Dios para nosotros, y ese aprecio debe hacer que nosotros seamos emocionalmente libres, emocionalmente seguros, emocionalmente confiados. Y la otra gran joya es el poder que fue liberado cuando Jesucristo fue a la cruz y resucitó. Así que vamos a terminar despidiéndonos esta tarde, vamos a terminar orando los unos por los otros. De nuevo vamos a traer delante de Él todas las peticiones, y si hay alguna petición emocional, sepamos que Dios nos aprecia por sobre todo. Si hay alguna petición médica, recordemos que el poder de la sangre de Cristo está a nuestra disposición. Y si hay algún temor, siempre recordando que en el amor de Dios no hay temor y tenemos una gran esperanza. Así que yo quisiera que inclinen su rostro, pero antes de orar los unos por los otros, hay una invitación muy importante. Nunca nos vamos a sentir seguros, nunca nosotros vamos a experimentar todo el poder de la muerte expiatoria de Cristo si no hemos aceptado que somos pecadores y no hemos reconocido que solo en Jesucristo hay perdón. Muchas veces nos hemos acostumbrado a asistir a la iglesia en el tiempo, pero yo en esta tarde quiero hacer un recordatorio.
No es el tiempo lo que nos hace salvos, lo que nos hace salvos es esa decisión que tomamos un día. Y es ese día en que nosotros venimos delante de la cruz y le decimos: Señor, soy pecador, necesito que tú perdones mis pecados, me arrepiento, por favor, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Así que mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Si el Espíritu Santo está hablando a cada uno de ustedes, a alguno de ustedes, y le está diciendo: te estoy llamando porque no has experimentado el nuevo nacimiento, pero yo te quiero dar esa oportunidad y te estoy haciendo esa invitación. Este es el día para que tú reconozcas que has pecado, y yo voy a venir y te voy a dar una nueva vida, y con esa nueva vida te voy a dar también calidad de vida. Habrá alguien esta tarde a quien el Espíritu Santo lo está llamando, y quien quiere aceptar al Señor Jesucristo, yo le invito a que levante su mano con confianza, con certeza y con seguridad. Habrá alguien entre nosotros que quiera aceptar a Cristo en esta tarde como su Señor y Salvador. Yo le invito a que levante su mano. Dice la palabra: si oyereis oís la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Alguien está siendo tocado y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Bueno, vamos a hacer entonces una oración y vamos a recordar que el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder está a nuestra disposición por medio de su Santo Espíritu, y vamos a esperar un milagro. Señor Jesús, te doy gracias porque nos has traído aquí esta tarde. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Cuando estaba muriendo en esa cruz, dijo esas palabras preciosas: consumado es. Lo que estaba diciendo es: mi sacrificio es perfectamente perfecto. En este sacrificio hay sanidad divina, en este sacrificio hay libertad de opresión espiritual, en este sacrificio se restauran las familias, en este sacrificio hay consuelo de luto, en este sacrificio hay salvación y vida eterna. Por el poder de la sangre de Cristo, yo te suplico, Espíritu Santo, que atienda la petición de cada hermano, Padre. Oh Padre Santo, si hay algún enfermo, sánalo en el nombre poderoso de Jesús. Sánalo, sánalo, sánalo. Jesús, tú estás aquí, te está glorificando. Tú estás glorificando tu nombre, Espíritu Santo. Si hay alguien, Padre, que es víctima, Señor, que no tiene calidad de vida, que sufre por complejo, que sufre por dolor de infancia, que sufre, Padre, por alguna afrenta, Padre, oh Padre Santo, que tiene inseguridades, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, llega a su corazón. En este momento llega a su corazón, que experimente cómo de su interior empiezan a fluir ríos de agua viva, fluyen ríos de agua viva, fluyen ríos de agua viva. Hermano, en su vida están fluyendo ríos de agua viva. Levante sus brazos y empiece a adorar a Cristo. Gracias, Cristo, porque está fluyendo ríos de agua viva. Está fluyendo ríos de agua viva sobre mi vida. Está fluyendo ríos de agua viva sobre la vida de mi hermano. Es un día de libertad, es un día de gloria, es un día de victoria. Estamos experimentando el aprecio que tú tienes para nosotros. Nos consideras tu herencia, mi Dios. Nos consideras tu herencia. Tenemos la esperanza bienaventurada. Somos completos en ti. Alabanza, 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 Jesús. Hay libertad. Su vida es libre. Hermano, el Espíritu Santo está trayendo libertad a su vida. El Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo es real. Reciba la libertad que Cristo quiere darle. Gracias, Jesús, porque tú estás tocando. Gracias porque estás tratando con cada uno. Gracias, Espíritu Santo. Glorificamos y bendecimos el nombre de Cristo. Glorificamos a Cristo. Glorificamos al Cristo vivo. Glorificamos al Cristo resucitado. Él vive, Él vive, Él vive. Alabado sea su nombre. Gracias por lo que nos has dado esta tarde, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Hermano, vaya a su casa con la certeza que Cristo lo ama, y si tiene alguna necesidad, confíe en que el poder que levantó a Cristo de los muertos está a su disposición para que esa situación sea resuelta. Bendito y exaltado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Feliz tarde.
Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.